Cuéntame, más despacio. Ecuador volverá a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional FMI. El Ministerio de Economía y Finanzas anunció que el gobierno de Daniel Noboa acordó un crédito con el FMI de $4.000 millones, crédito número 23 que se desembolsará en cuotas en los próximos 4 años. Usted llegó a echar del país cuando era ministro de Economía al representante del Banco Mundial en Quito. Sí. En el 2008, la Comisión de Auditoría Integral de Crédito Público investigó las actividades del endeudamiento, los impactos sociales, económicos y políticos de los préstamos y renegociaciones de la deuda externa ecuatoriana con organismos multilaterales, incluido el FMI, y encontraron serios indicios de ilegalidad en la contratación de créditos internacionales contraídos por los gobiernos de Ecuador desde los años 80. Y ustedes deciden hacer una auditoría de la deuda y de esa auditoría se concluye que un 70% de esa deuda es ilegítima. Póngame un ejemplo de algo que fuese ilegítimo, que debiese ni que era ilegítimo. Algo que diga, pues le debíamos... ¿De la deuda? Sí. Por ejemplo, que esa deuda se había contratado, no recuerdo si era con la ley de Nueva York o Londres, casi seguro Nueva York, que con la crisis precisamente del 99, decía que en 5 años, si se declaraba moratorio unilateral por motivo de fuerza mayor, prescribía la deuda. Esto fue, no estoy seguro si fue en el 99, fue durante los 90. Y nuestros propios representantes mandaron una carta renunciando unilateralmente a la prescripción de la deuda, diciendo, legalmente después de 5 años esta deuda desaparece, pero nosotros no queremos que desaparezca, queremos seguir pagando. ¿Qué mayor ilegitimidad que eso? ¿Por qué? Porque ellos mismos, los supuestos representantes del país, eran poseedores de deuda. Correa renegoció la deuda externa porque se había pagado 3 veces el valor de la deuda y puso punto final a las cartas de intención con el FMI. Se desligó mencionando que no se puede permitir seguir pagando una deuda que a todas luces es inmoral e ilegítima. Descubrimos cosas impresionantes. Los ministros de Economía que iban a negociar nuestra deuda también tenían deuda. Los abogados de los acreedores eran los abogados también nuestros. Mandaban escritos solo para que firmen nuestras autoridades, así era el entreguismo. Entonces dijimos, todo eso está recopilado en el informe de la auditoría. Dijimos, esta deuda es ilegítima, ilegal e inmoral y dijimos, no pagamos. En un momento de gran bonanza para el país y de grandes reservas de liquidez, porque todo esto fue estratégico. Y luego obligamos a que nos vendieran la deuda, pero a precio de mercado. Y por eso pudimos retirar con $900 millones aproximadamente, cerca de 3.000 millones en deuda. Después de largos años de distanciamiento de las cartas de intención con el FMI y sus medidas neoliberales, Ecuador regresó a contraer deuda en el 2019 con el gobierno de Lenín Moreno. Moreno firmó una carta de intención de derechos especiales de Girodec de 4.615 millones, equivalente a $6.500 millones. El monto debía recibir en cuotas hasta el 2021. Gran parte de la deuda se destinó para pagar intereses de deudas anteriores al mismo FMI, al igual como en los años 80 y 90. El programa con el Fondo Monetario tiene una duración de 27 meses e incluye desembolsos por $6.500 millones. Para que los desembolsos ofrecidos del FMI lleguen al Ecuador, el gobierno de Moreno firmó un paquete de compromisos de medidas de ajuste económico y reducción del gasto público que incluyeron reformas tributarias y laborales, así como el aumento de los combustibles para garantizar el pago del servicio de la deuda, lo que provocó en octubre de 2019 un paro nacional de 11 días en rechazo a las nuevas medidas económicas que fueron reprimidas, dejando muertos, centenas de heridos y miles de detenidos. Según el FMI, en el 2019 el crédito iba a fomentar un crecimiento sólido e inclusivo, proteger a los pobres y más vulnerables, generar empleo en una economía más competitiva. Las medidas provocaron el efecto contrario y se profundizó la crisis en Ecuador. Moreno también aprovechó la situación de pandemia de la COVID-19 para justificar su deuda,
terminó su mandato dejando hipotecado al Ecuador con una millonaria deuda externa de más de 6.500 millones de dólares y la peor crisis económica de la historia reciente. Guillermo Lasso, antes de llegar a la presidencia, decía esto sobre el FMI. Los créditos del Fondo Monetario en la historia del Ecuador han sido los más caros del mundo. ¿Por qué? Porque la tasa de interés del crédito puede ser baja, pero el costo de todas las condiciones del fondo son tan altas en el campo económico y social que hicieron fracasar a la sociedad ecuatoriana, especialmente en la década de los 90 del siglo pasado. Al llegar al poder, Lasso aplicó las mismas recetas del FMI, igual que Moreno. El banquero continuó aplicando condiciones impuestas por el FMI, disminuyó en menor grado el rol del Estado, siguió con el recorte fiscal y disminución de inversión social, continuó con el refinanciamiento de la deuda de Moreno y endeudándose más y más. La aplicación de las recetas del FMI durante el gobierno de Guillermo Lasso provocaron el rechazo popular en junio de 2022, que paralizó al país por 18 días, dejando una secuela de muertos, heridos y presos. El gobierno y el movimiento indígena se sentaron en mesas de diálogo que al final se dilataron y se rompieron por el incumplimiento por parte del gobierno de Lasso. Lasso no pudo aplicar algunas exigencias del FMI como la subida del impuesto al valor agregado, no cumplió su mandato completo, solo estuvo 2 años en el gobierno y se fue con una baja aceptación de la ciudadanía. Dejó al país empobrecido, estancado económicamente y sumido en varias crisis. Crisis energética, crisis migratoria, crisis carcelaria, crisis política y una de las más grandes crisis de seguridad que causó 12.000 homicidios, una de las cifras más altas de muertes violentas nunca antes registradas en la historia de Ecuador. Los gobiernos neoliberales, como siempre, en los primeros lugares en provocar shock. Siguiendo el mismo recetario de Moreno y Lasso, Noboa, una vez elegido y sin todavía posesionarse como presidente del Ecuador, viajó a Washington para acceder a nuevos créditos con el FMI, el BID y otros organismos de deuda y para abordar el problema de inseguridad. Para acceder a más créditos, Noboa debía cumplir las exigencias del FMI, por ejemplo, cancelar intereses de la deuda externa reestructurada de bonos globales. El gobierno pagó en enero de 2024 un total de 273 millones de dólares. Otra receta fue el incremento de impuesto al valor agregado IVA, que es un compromiso que no terminó Lasso. Noboa subió el IVA del 12 al 15% el 1 de abril de 2024 con el pretexto de recaudar recursos para combatir la delincuencia organizada que azota a nuestro país. Sí, efectivamente, este es un compromiso con el Fondo Monetario Internacional que no tiene nada que ver con los recursos que dice el actual gobierno que necesita para financiar la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Este es un compromiso anterior. Con guerra o sin guerra, el FMI estaba presionando, digamos, condicionando al país de que si quieren tener acceso a más recursos, tienen que cumplir con estas dos obligaciones, porque el Fondo Monetario Internacional, como todos conocemos, pone condiciones a los países que le piden su financiamiento y en consecuencia estas eran unas condiciones anteriores a la declaratoria de la guerra contra el narcotráfico que ha realizado el actual gobierno. La segunda parte del compromiso con el FMI es la eliminación de los subsidios a los combustibles, tema que el régimen de Noboa ya puso sobre la mesa, creando el Comité de Optimización Energética para estabilizar el precio de los combustibles que ya registran un aumento por la subida del impuesto al valor agregado IVA. Según expertos, el crédito de 4.000 millones de dólares en el gobierno de Noboa servirán para pagar los 7.500 millones de deuda contraída por los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Entonces, la deuda con el FMI no es como la pinta el ministro de Economía y Finanzas de Noboa,
Juan Carlos Vega, que menciona que Ecuador accederá a recursos frescos que ayudará a sostener la seguridad ciudadana, impulsar obra pública, garantizar la protección social y direccionar al país por la senda de un crecimiento económico que genere más oportunidades de empleo para los ecuatorianos. Pero la deuda no es para inyectar dólares en la escuálida economía ecuatoriana, tampoco para inversión social que necesita el país. Como hemos visto, el FMI no presta dinero para esos menesteres, menos para ayudar al crecimiento económico del país. En 7 años de gobiernos neoliberales, con este nuevo crédito que accederá el gobierno de Daniel Noboa Sin, la deuda con el FMI sumaría 12.474 millones de dólares más intereses. Y hablando de primeros lugares, Ecuador ocupa el segundo lugar de países más endeudados después de Argentina. Pero como vamos, ocuparemos el primer lugar de países más endeudados y más empobrecidos de América Latina. Interesante, ¿verdad? Cuéntame más despacio.